Es un gusto una vez más estar en una transmisión de Casa de Oración Sinaí. Reciba un abrazo por ahí. Hace unos días publicaron algunos que era el día del abrazo virtual, ¿verdad? Entonces reciba, aunque ya pasó el día, pero usted reciba un abrazo virtual a distancia. Y sepa usted que somos amados los unos hacia los otros. Tenemos el amor de Cristo, pero también cada uno de nosotros yo creo que nos extrañamos y nos amamos a distancia. Y si usted está en su corazón, esta semana practique mandar mensajitos, practique saludarse, ver cómo está, un saludo. Se puede llevar grandes sorpresas, hermano. A veces un hermano, una hermana está esperando nada más ese mensajito para desahogar su corazón. Al estar estudiando, voy a entrar un poquito ya al tema, al estar estudiando un poquito referente a Efesios. Efesios es una carta, ¿verdad?, hecha por Pablo, dirigida a los mismos efesios, pero estaba meditando en esto. O sea, Pablo escribía estas cartas, ¿verdad?, en situaciones adversas, en situaciones difíciles, en la misma cárcel. Efesios fue escrito en la cárcel en Roma, y aún esas dificultades, esa parte que él tenía, no lo limitó. Y no lo limitó a poder seguir expandiendo el evangelio, no lo limitó a poder seguir dándoles a conocer el amor que él sentía aún como persona hacia la iglesia, hacia las diferentes iglesias que había, ¿no? En este caso, Efesios. Y pues esto me hacía pensar que la pandemia, el no vernos, no nos debe limitar a no expresarnos el amor que sentimos unos hacia otros, ese amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones desde que nacimos para Él, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer unos versículos ahí de la palabra. Vamos a estudiar a profundidad algunas cosas. Si estaba en usted, a lo mejor dice, no, pues yo no uso libreta, pero uso mi celular, mi tablet, mi iPad, lo que sea. Entonces tómelo y vamos haciendo esas anotaciones que de una manera tan hermosa el Señor nos da detalles de su palabra, en donde nos habla cosas bellas, a lo mejor, y cosas en exhortación, a lo mejor en cosas de corrección, pero al final la palabra siempre nos habla y hace ese efecto en nuestros corazones. Gloria al Señor. Le voy a dar lectura, son algunos versículos, es un poquito, no tan larga, pero sí larga la lectura. Si usted quiere, con todo el respeto, amor y reverencia a la palabra, ahí estar sentado en su casita, si está de pie. Voy a leer algunos versículos de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Vamos a estar estudiando, hermanos, del versículo 1 al versículo 14. Hay una riqueza muy profunda en estos versículos que hoy Dios quiere confortar nuestro corazón, es que abramos nuestros ojos a lo que Él tiene para nosotros, que no nos limitemos por estar encerraditos, quizás algunos no tanto. El hecho de encerrados, esta palabra, el no vernos en la casa de Dios, el no reunirnos, ¿verdad? Vamos a ver esta parte. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así, les repito la cita por si ahí hubo alguien que aún le falta encontrar. Efesios capítulo 1 del verso 1 al 14. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos son muy hermosos, hermano. Hoy vamos a tocar un tema muy especial porque nos hace recordar que no es en vano, hermano, el caminar cristiano. No es en vano el que pasemos dificultades, el que estemos viviendo situaciones difíciles. Y el tema de hoy se llama bendiciones espirituales en Cristo. ¿Ven? Bendiciones espirituales en Cristo. Y precisamente así se titula este subtítulo que vemos en la palabra de estos versículos que le dimos lectura. Específicamente vamos a meditar algunos de estos versículos que ya hemos disfrutado, que hemos leído. Y bueno, Efesios se escribió, entre otros propósitos, para dos muy hermosos. El primero de esos propósitos fue fortalecer las congregaciones que se habían formado. Ese fue el primero. Y el segundo era estimularse en fe unos con los otros. Si recordamos por ahí, vamos a hacer un poquito de historia ahí en el libro de Hechos, cómo nació o cómo es que les llegó el evangelio a la iglesia de Éfeso. Fue un panorama muy difícil porque Éfeso era una ciudad llena de idolatría. Era un punto muy mercantil en donde fluía el mercader, pero de la idolatría. Y vamos ahí para que usted también vaya haciendo ahí el panorama histórico y se vaya imaginando cómo el evangelio fue llegando a esa iglesia y cómo Pablo amaba esa iglesia, porque pues usted sabe, cuando se inicia una iglesia, cuando se predica el evangelio, cuando se empieza es difícil, ¿verdad? Empieza a lo mejor 1, 2 y así, pero el Señor puede hacer algo hermoso, así como lo hizo con la iglesia primitiva, así nos puede sorprender. Y la iglesia primitiva también tenía dificultades, tenía persecución, tenía situaciones difíciles, pero aún así el evangelio creció y las iglesias fueron formadas. Nada limitó el poder de Dios, ¿verdad? Nada. Y vamos a Hechos, capítulo 19. Gloria al Señor. Vamos ahí, fíjese, desde los versículos 23, fíjese, se titula ahí el alboroto en Éfeso. Solamente vamos a leer unas cosas para que usted vea en qué núcleo se formó esa iglesia. Dice el verso 23 del capítulo 19,
hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, acerca de todo lo que se estaba dando en el Evangelio, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, ¿vale? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís de este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagínense, cuando Pablo empezó a abrirle los ojos a la iglesia de Éfeso, la gente empezó a ver que no estaba bien que adorasen imágenes, y ahí estaba, así se vendía como pan caliente, imágenes, o se fabricaba situaciones dedicadas a la diosa Diana Artemisa. Entonces se les estaba cayendo el negocio, ¿verdad? Entonces todo esto forma parte de la historia de la iglesia de Éfeso. Entonces, al Pablo estar encerrado, al Pablo encontrarse en esta situación, él estaba preso en Roma, dijimos, aunque estaba restringido en sus movimientos, continuó a cargo de la dirección de la iglesia primitiva y la predicación del Evangelio. Los romanos podían tenerlo preso, pero no podían aprisionar la divulgación de las nuevas buenas del Evangelio. Y esto nos recuerda hacia nosotros, ¿no? Esto me hacía mucho reflexionar y decir, con la pandemia, yo creo que más de uno lo hemos dicho, sobre todo pues hablando pastor, líderes, en cuestión de la iglesia, a veces decimos, es que me siento limitado, y decimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y no vemos a los hermanos, no estamos cerca, y de repente empieza la frustración. Pero cuando volvemos a ver la palabra y vemos que Pablo se encontraba en una situación, no con pandemia, pero sí en una persecución, y se encontraba encerrado, encarcelado, a él lo martirizaban, bueno, ya en la parte final y antes, ¿no?, en su predicación, pero él estaba en una situación difícil. Pero esto me enseñaba de manera particular que él no se limitó. Y hoy quisiera que nos animáramos y que tomáramos nuevas fuerzas en el Señor para ver que sí se puede hacer una estrategia diferente, para que el Evangelio no sea reprimido, sino que el Evangelio crezca y vaya. Tenemos que aprender a usar los medios, y todo esto me hacía recordar que no ha sido en vano, o sea, le hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Todos de manera particular han puesto un granito de arena, desde que, gracias a Dios, o sea, hemos visto, ¿no?, que Dios fue preparando el camino para algo, pero había cosas que ni siquiera sabíamos usar, y que poco a poco tuvimos que romper el molde de la comodidad y animarnos, y aún seguimos aprendiendo muchas cosas. Entonces, igual Pablo, o sea, no nos debemos de frustrar, sino que debemos de ver estos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que, a pesar de las dificultades, siguieron haciendo la tarea que les correspondía. Así nosotros, no, nada puede limitar el poder del Señor, nada puede limitar el Evangelio, y debemos de seguir y tomar la fuerza y pedirle sabiduría y gracia al Señor para tomar los recursos que hoy tenemos. No son recursos como antes, porque a lo mejor y de Pablo era papel y hoja, ¿verdad? Y ahí escribía hasta con pluma, ¿no? Yo no sé, esos recursos de la iglesia primitiva cuando cuando se empezó a escribir la Biblia en papel, en papiro, ¿no? Pero nosotros muchos no nos gusta usar y escribir el WhatsApp, pero ahora ha sido nuestro medio
de enlace, ¿verdad? El WhatsApp. A través de los videos, las transmisiones, por ahí hago un comercial, manos, es triste ver, usted no sabe, bueno, a lo mejor y sí, yo no sé, pero de verdad que le digo, a veces se hace el mejor esfuerzo, a veces uno cree poder dar ahí algo, y son horas, hermano, no crea que el editar una clase son 5 minutos. Son horas, igual cuando se hace un sermón lleva su tiempo, una clase lleva su tiempo y más cuando se empieza a editar, llevan su tiempo. Ahí Yemima es testigo y Rubén yo creo es testigo que más se dedican a esta parte, pero a veces una vez a la semana, una vez al mes, etcétera. Vea las clases, hermano, véalas. Por lo menos, denle ahí un me gusta, estoy presente, comente algo. Las clases están hechas con mucho amor para los chiquitos. De verdad, véalas. Más bien están siendo disfrutadas por otro pueblo que no es Sinaí. Entonces esta parte, véala, hermano. No es un regaño, sino que más que nada es algo así como que de, ay, caray, tristeza. Para que usted aproveche lo que con mucho amor se prepara. ¿Usted qué siente cuando de repente hace su comida con muchísimo amor y le hace cosas así, verduritas a lo mejor y cosas que usted dice, esto le va a nutrir? Pero llega a la mesa, se sienta su familia y le hace caritas y no se lo come. Entonces son cosas que sí duelen. Entonces, hermano, disfrutemos lo que tenemos y veamos. Aún en las transmisiones, hermano, tomemos el tiempo, así como estuviéramos en la casa de Dios, para estudiar la palabra, para disfrutar ese tiempo, para darle a Dios el lugar que le corresponde. Porque al final y al cabo el lugar es de Dios, ¿verdad? A lo mejor y como humanos sentimos feo, pero al final es un tiempo que aprovechamos con nuestro Dios. Y eso es muy aparte de todo lo que podamos sentir o hacer, sino que es algo que dedicamos. Quizás el 10º de nuestro día, ¿no? Y aún ni es eso, ¿no? Bueno, sigamos. Después del gran comercial estábamos con la iglesia de Efesios, que era para estimularnos unos a otros, para seguir fortaleciéndonos, para seguir diciendo, ¿sabe qué? Esto no se puede parar, esto va a crecer y tenemos que ver los puntos más importantes. Y bueno, de ahí empieza, del capítulo 1 al verso 3, todas las cartas, es un dato muy curioso, la mayoría de las cartas se enfatiza en 2 secciones. Una sección que refuerza la parte doctrinal que Pablo vertía como centro eje, que era el Señor Jesucristo, a través de la salvación, a través de la redención, a través de esa gracia inmerecida. O sea, Pablo a través de sus cartas compartía esa doctrina en los primeros capítulos, pero los últimos capítulos, en este caso del 4 al 6, nos habla en la primera parte vemos unas doctrinas centrales, pero la segunda parte vemos cómo debe reflejarse esas verdades, esa doctrina en un comportamiento del cristiano, o sea, en una vida práctica, un resultado. Y así hace creo que 15 días analizábamos Romanos, igual hoy Efesios un poquito, pero las dos llevan este mismo sentir, ¿no? Pablo empieza haciendo como ese fundamento, ¿no? Esa doctrina sobre la que estamos cimentados, explicándolas, dándoles el punto de partida, pero también les dice, no es suficiente saberlo, ¿no? Sino que necesitamos llevarlo a la práctica en todas las áreas de nuestra vida, ¿sale? Llámese iglesia, llámese casa, llámese matrimonio, ¿verdad? Papel de hijo, madre, padre, lo que sea, debemos de vertir un comportamiento como hemos sido enseñados. Y bueno, alrededor de toda la carta también Pablo fomenta la unidad como creyentes.
esa unidad que como familia en Cristo venimos a hacer esa nueva familia, ¿no? Algo hermoso en donde nos habla de una nueva estrategia, donde Cristo vino a ser el punto de partida. Antes solamente esto era para puros judíos, pero vemos que ese muro fue derribado a través de la gracia. Una gracia inmerecida, pero una gracia hermosa. Y ahora judíos y gentiles como una familia junta por medio de Jesús, como Cristo, como ese sello de reconciliación, con ese sello de amor, de ahora todos somos familia, ¿verdad? A fin de que el cuerpo trabaje adecuadamente. Y fíjese, usted recordará más adelante esta parte del libro de Efesios, nos habla un poquito acerca de la unidad del Espíritu, nos habla un poquito acerca de los dones, de los ministerios, cómo es necesario que se trabaje en unidad. Pero también cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tenemos algo especial por dar. O sea, viene otra vez esa parte, ¿no? De decir, necesitamos abrir nuestros ojitos bien para decir qué parte del cuerpo soy. De verdad, hermano, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función. Ahorita no estoy hablando exclusivamente a los líderes, sino todos como ese cuerpo de Cristo, como esa novia de Cristo, tenemos que ser arreglados desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Sometidos todos a esa cabeza. Y bueno, vamos a continuar a este estudio y la carta a Efesios, fíjese, empieza de una forma tradicional. Se dice que esta carta comienza como cualquier carta que se escribía en el primer siglo. ¿Cómo se escribía esto? Bueno, tiene 3 vertientes en su iniciación, ¿no? Viene el autor, viene un receptor y normalmente comenzaba con una bendición o con un saludo en donde tú bendecías a las personas. Y el autor, aquí lo vemos, ¿no? Así mismo está empezando esta carta a los Efesios. En el versículo 1 vemos de esta manera, ¿no? Autor, ¿cómo empieza? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí viene el autor y viene el receptor, ¿verdad? Vemos las credenciales ahí de Pablo, pero también como que un toque muy especial al inicio de la carta. Viene dirigido ¿a qué? A 2 características de un pueblo, santos y fieles. Y ahí vemos en esta parte, fíjese, por la voluntad de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿sale? Aquí vemos que a Pablo se le da esa autoridad. Ahorita vamos a tocar por qué estos datos curiosos de que comienza así la carta. Y después viene la parte de una bendición, que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí es como si estuviera diciendo, el don gratuito de la salvación, que es por gracia de Dios, nos va a conducir a la paz y a la plenitud de vida. Y aquí otro dato curioso que vemos es que se deja claro en este versículo 2 la divinidad del Señor Jesucristo al ponerlo en paralelo al Padre. Usted imagine aquel tiempo en la historia, esas iglesias sufrían de una idolatría, como manejamos al principio, estaban sufriendo con pensamientos filosóficos que estaban atacando a la iglesia. Entonces Pablo al refutar estas palabras, al reflejar la divinidad también de Jesucristo, y al ponerlo como paralelo al Padre, él está echando por tierra todas las doctrinas falsas que se manejaban en aquellos tiempos. Una de ellas era el gnosticismo. El gnosticismo iba empatado que le querían quitar divinidad
a Cristo, querían echar por tierra lo que es la resurrección. Entonces, Pablo enfatizaba con pequeños detalles de la carta para abrirles bien los ojos a la iglesia de Efeso y que ellos vieran que Jesucristo también es Dios. Y empieza en el versículo 3 a enfatizar el capítulo que vamos a estar analizando, que son las bendiciones espirituales de Cristo, y esto nos lleva a entender una verdad, hermano. Dios nos quiere bendecir, pero también quiere que seamos bendición para otros. Pero es necesario actuar como ¿qué? Como verdaderos cristianos y producir alabanza para la gloria de Dios. Si se pudiera resumir todos estos versículos que hemos leído como parte introductoria, el trabajo nuestro, hermano, es que enfaticemos la verdad como cristianos y esa verdad produzca esa alabanza para alabar a Dios. Nuestra forma de vida, hermano, va a producir ese resultado según vivamos conforme a la palabra. Las demás personas a través de nuestra vida van a poder glorificar a Dios. Y eso es muy hermoso, hermano. Y fíjese, estos versículos del versículo 3 al versículo 14, antes de ser compilados en Reina Valera, era una sola estrofa que formaba como un tipo de canción, como un tipo de poema. Se dice que del versículo 3 al versículo 12 estaba formada por 202 palabras que hacían un poema hermoso, que en una sola frase decían que estos versículos describían las riquezas de la gracia de Dios. Y esto nos hace decir y poner mucha atención y decir, somos afortunados, hermano. Tenemos un privilegio muy grande. Y no simplemente las bendiciones van a venir del lado económico, sino que las bendiciones más grandes ya las tenemos desde que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, desde que hemos sido rescatados, desde que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Fuimos salvados, hermano. Y hoy quiero que podamos responder una pregunta a través de tres verdades, a través de tres enunciados que nos van a ayudar a entender cómo sé que yo soy bendecido, ¿no? Ya soy cristiano, he vivido la vida cristiana, no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Pero a veces nos preguntamos esto, ¿no? Y nos sentimos miserables y nos sentimos pobres y nos sentimos etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos han predicado y nos han comentado de la doctrina de la prosperidad, que a veces el cristiano malinterpreta esta parte del que ser bendecido precisamente va a ser rico, va a tener posesiones en dinero, y eso no es verdad. O sea, eso es la vertiente de esa doctrina, pero al final el Señor a través de esta carta nos enseña que realmente somos bendecidos. ¿Y cómo sé que yo soy bendecido? Y no nos quedamos solamente en la parte nada más de manera sutil reconocer la bendición, sino que nos caiga así totalmente esa venda de los ojos y digamos, gracias, Señor, porque realmente somos un pueblo bendecido al ser rescatados por ti. Y Pablo nos guía a ese reconocimiento a través de estos versículos y nos enfatiza de una manera muy clara, muy profunda. Empezamos, por ejemplo, respondiendo esa primera pregunta de ¿cómo sé que yo soy bendecido? Y la respuesta la encontramos del versículo 3 al versículo 6, en donde empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? A veces decimos, ¿usted se siente rechazado? ¿Usted se siente hecho a un lado? Cuando se sienta así, hermano, recuerde que usted ha sido adoptado, que usted fue escogido, y no por cualquier hermano, sino por Dios mismo. Dios mismo, y de aquí podemos tener esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que soy bendecido? A través de estos versículos, porque Dios nos escogió con un propósito eterno de salvación. No solamente un propósito pequeño, no un propósito terrenal que se cumple y decimos, ¿para qué estoy en esta tierra? O al inicio del año, ¿no? Que la gente de afuera dice, mis mejores deseos, y que dicen, salud, dinero y amor, ¿no? Y a veces nos quedamos con esa parte del mundo, y no, o sea, nosotros somos bendecidos porque fuimos adoptados. Y fuimos escogidos desde antes de esta fundación del mundo, y para tener un propósito que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es una tarea que día a día nos debe de preocupar, una tarea especial que Dios ha dejado en nosotros. Él ya nos escogió con ese propósito eterno. Pero ahora nuestra tarea es cumplir este llamado, a ser santos y sin mancha, apartados. Ahora sí, hacer lo que nos corresponde hacer, que es vivir la palabra de verdad. Y fíjese, cuando nosotros captamos esta visión, cuando nosotros entendemos este propósito de que no somos mera casualidad, sino que Dios ya nos tenía en sus planes, en su soberanía hermosa, ¿qué Dios hace esto, verdad? Darnos un lugar hermoso juntamente con su Hijo. Nos puso en un lugar especial. ¿Para qué? Para que fuéramos sus santos, sus apartados. Y fíjese, es hermoso ver, esto nos recuerda a Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando de repente el Señor tiene un plan, cuando antes de que se les dieran los mandamientos, les manda a ahí estar en el Sinaí, precisamente una tarea, y les dice, yo quiero que tú seas mi pueblo, mi especial tesoro. Pero aún no muchos quisieron. Entonces, hoy Dios nos hace esa invitación hermosa y decir, yo te quiero bendecir, pero no una bendición solamente económica, una bendición que termina pronto, una bendición que se acaba. Eso es la añadidura. Yo te quiero bendecir con el conocimiento mío, que tú me conozcas, que en intimidad crezcas, que yo te vaya guiando, que yo te vaya encaminando. Dios tiene planes hermosos para nosotros, pero es necesario que nosotros volteamos y abramos los ojos y nos enfoquemos en lo que tenemos que enfocarnos, que es en agradar a Dios, en decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y de esta manera, hermano, pues la añadidura viene. Hace tiempo, como forma de testimonio, a veces tenemos situaciones difíciles, hablando económicamente, tenemos problemas, circunstancias, y estamos orando por una cosa, ¿no? Y Señor, ¿cuándo llegará? Y Señor, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Y a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales y descuidamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Descuidamos ese conocimiento, algo que nos quiere llevar más allá. Y
y nos enfocamos en el afán, nos enfocamos en lo que es pasajero. Y cuando llega por la gracia de Dios, decimos, ahora entiendo, Señor, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué tú me querías enseñar en ese proceso? Y en ese proceso Dios nos enseña a no depender de las cosas materiales porque Él es nuestro proveedor. Nosotros somos sus hijos, hermanos, y Él siempre va a proveer conforme a su misericordia, pero solamente quiere de nosotros esa obediencia, ese entregarnos totalmente a sus manos y decir, Señor, realmente soy bendecido. O sea, abrimos nuestros ojos y digamos, Señor, sí soy bendecido. Aunque tengamos el alimento más sencillo en nuestra mesa, estamos siendo bendecidos, hermanos, porque hay quien no lo tiene. Hay quien se va sin un alimento a dormir. Hay quien sufre de escasez de todo, ¿verdad? Pero nosotros somos bendecidos. Poco, mucho, yo creo que durante esta pandemia, por lo menos yo creo que Dios nos abre los ojos y nos dice, no te he dejado, te he dado todo, todo, y de más, hermano, de más. Y cuando vemos y decimos esta parte, Dios no nos ha dejado, hermano, no nos ha dejado. Y esto nos enseña también a poder bendecir a otros, a poder también dar a otros de lo que Dios nos puede dar, poder dar a los demás. Y eso también nos trae crecimiento. Pero cuando retenemos, es que tampoco hemos aprendido muy bien la lección, ¿verdad? Y bueno, la siguiente enunciado que responde a la palabra cómo soy bendecido, lo vemos del versículo 7 al 12. Vamos a leer solamente el 7, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esto nos ayuda a entender cómo sé que yo soy bendecido, porque soy parte de su beneficio de salvación. Soy parte de ese beneficio. Soy parte de somos rescatados. Cantamos una canción muy hermosa aquí en Sinaí que dice, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Y eso es parte de ese beneficio de la salvación. ¿Hemos sido rescatados? Sí. ¿El Señor nos recompró a precio de sangre? Sí. ¿Nos rescató? ¿De qué nos rescató? Del pecado. Y bien predicaba nuestra hermana Les el domingo, cuando hacemos memoria de decir de dónde nos sacó el Señor y cómo yo no puedo regresar a ese punto. Imagínense poder otra vez regresar a eso. Yo creo que por ahí tenían una frase las abuelitas, para atrás ni como los cangrejos jamás, ¿no? Siempre para hacia adelante, ve qué tienes adelante. Y en Cristo es mucho mejor. ¿Cómo vamos a regresar a esa inmundicia, a ese pecado, a esa parte cuando nos choca y decir, si Dios ha sido tan bueno, si Dios nos ha dado tanto, si Dios nos ha dado estos beneficios, nos perdonó, nos dio el regalo de la salvación? Imagínese volver atrás. Muchos líos traen los arrianos y los calvinos referente a la salvación, se pierde o no se pierde. Pero el punto centro es que cuando una vez que conoces a Cristo, pues no podemos volver atrás. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo voy a descuidar esta salvación tan grande? Y fíjese, nuestra vida debe de producir esa alabanza para la gloria de su nombre. Nuestra vida debe de tocar la melodía musical que suene, soy salvo en cada nota.
Y pues los que saben aquí de música, ¿qué tal se oye una desafinada? ¿Qué provoca? Y yo recordaba bueno, esto aparte nos lleva a entender que parte de la alabanza se traduce como ese reconocimiento, ¿verdad? Ese reconocimiento a Dios. Entonces nuestra vida es como esa mejor alabanza que puede ayudar que cuando alguien escucha esa melodía, esa música, diga, wow, me enamora, es hermosa, y la volvemos a repetir, y la volvemos a repetir, y la volvemos a cantar, y es que la alabanza proclama soy de Dios. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos y cuando no nos mantenemos indiferentes a Él, a exclamarlo, a reconocerle, estamos diciendo, Señor, te estoy glorificando a través de la alabanza. La alabanza conlleva también darle gloria a Dios. Y esto va aunado a nuestro estilo de vida. Debe de ser esta nota musical que se oiga de una manera hermosa, que pueda decir a los otros, escúchame, soy salvo, y quieran volverle a escuchar, y quieran decir, yo quiero vivir así, yo quiero estar así. Y es una parte hermosa cómo se une la adoración que nosotros hacemos en los cantos que a veces entonamos al inicio de cada servicio, va de la mano también con el diario vivir, porque al cantar, al reconocer, al alabar al Señor, estamos siendo parte de esa gracia, de esa testimonio, de ser testigos, de decir, yo alabo a Dios, no solamente con mi canto, sino también con mi vida. Y recordaba el testimonio que nos daba la hermana, que decía que ella cantaba a todas horas, y que por la mañana cantaba y por la tarde cantaba y todas horas, y le decían, ¿por qué canta tanto? Pues porque está dando gloria a Dios, está reconociendo a su Salvador, y su vida misma está reconociendo que salva, que adora a Dios, que glorifica a Dios. Es como si esa melodía enfatizara cada vida. Y eso hace hermosa la alabanza, ¿no? Porque es como hacer una similitud en cada canción que entonamos, así como nos esforzamos a los que les gustan y no les gusta cantar, pero cuando lo hacen con amor y con esa entrega, también así debe de ser nuestro diario vivir, alabando a Dios, que otros escuchen, pero que también sepan que mi alabanza y mi voz y mi estilo de vida glorifica al Señor, gritando, soy salvo. Soy salvo por aquel que dio su vida por mí. No por méritos propios, no por mis obras, sino por su sangre fui rescatado. Amén. Usted se está dando cuenta, está abriendo esos ojos y diciendo, Señor, gracias porque en tu soberanía me rescataste, me diste un propósito, me diste un beneficio de la salvación, pero también, que es la última parte, me has dado un futuro en la obra de redención. Este futuro no nos lo ganamos por muchos esfuerzos, así como en las escuelas, ¿no? Yo recuerdo la secundaria, en la primaria daban primero en Caleo, daban primero, segundo y tercer lugar, pero eso no solamente se queda ahí, sino que los reconocimientos del mundo se quedan en el mundo y pasan y 5 minutos, bravo y adiós, pero realmente la salvación profundiza más allá, nos lleva a un futuro gracias a Jesucristo, gracias a la obra de redentora, gracias a ese amor inmerecido que Cristo dio por nosotros en esa cruz. Y si usted se da cuenta, en los últimos versículos sella con algo muy especial, que es esta parte del futuro de una obra redentora. Tenemos un futuro asegurado en Cristo Jesús, no por nosotros, hermano.
El verso 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es bello, hermano, porque nos habla acerca de ese futuro, de esa promesa, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino en la fe en Cristo Jesús. Ese oír, los que hemos oído, los que hemos aceptado esta palabra y los que hemos fortalecido esa fe y estamos en esta lucha día con día, sintámonos felices, sintámonos llenos, hermano, porque tenemos un futuro por esa obra redentora. Y no estamos solos, sino que aquí hay una promesa hermosa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que el camino no sea tan difícil, para consolarnos, para fortalecernos, para recordarnos ese compromiso. Así como un anillo, estaba leyendo el comentario de esta parte que hace la comparación de las arras, es como un anillo de compromiso que se le da a una novia. Y el Espíritu Santo nos va a recordar ese compromiso que tenemos, como ese anillo, como esa promesa, que un día vamos a disfrutar plenamente aún de esa bendición futura, de redención, de esa vida eterna, de ese regalo inmerecido. Gracias a Dios por que somos bendecidos, hermano. Porque no basta solo lo momentario y lo efímero, sino que Dios nos ha hecho sus hijos, los hijos de esa promesa de redención. Gloria al Señor. Y fíjese en cada versículo, usted repasa estos versículos en casa, pero donde acaba cada versículo, por ejemplo en el versículo 6, vemos ese propósito que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el 12 cierra, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nos vuelve a repetir, para alabanza de su gloria. Que nuestras vidas, hermano, sean cada día para alabanza de su gloria. Gracias, Señor. ¿Le parece si oramos y le decimos al Señor, gracias? Gracias, Señor, porque nos hiciste con un propósito, Señor, no nuestro, no para nuestros beneficios, sino un propósito de salvación.